Chicos, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Espero pues que muy bien. Bueno chicos, como se las había dicho, entonces vamos a bregar como a terminar el ejercicio que estaba pendiente, ¿cierto? Y tratar como de adelantar ciertas cositas pues para que no nos vaya a coger la tarde con la teoría, ¿cierto? Bueno, recuerden pues que estábamos trabajando el ejemplo de unos camiones, ¿sí? Pues específicamente decía que hay tres centros principales de camiones que están en Boston, en Chicago y en Los Ángeles, ¿cierto? Y que cada mes la mitad de los que están en Boston y en Chicago y en Los Ángeles, perdón, la mitad de los que están en Boston y en Los Ángeles van hacia Chicago, ¿de acuerdo? Simplemente estoy leyendo el problema y la otra mitad permanece donde está. Entonces, lo que pasa, pues digamos, como en esta situación, simplemente lo que hice fue tratar como de representar lo que está pasando. Mira, vamos a poner pues que aquí están los de Boston, aquí están los de Chicago y aquí en esta parte, pues, digamos, la de Los Ángeles. Dice que cada mes la mitad de los que están aquí, la mitad de los que están acá, se van para Chicago, mientras que la otra mitad de los camiones que están acá se quedan ahí. ¿De acuerdo? Por eso hice esta flechita pues ahí que se permanecen ahí. Similarmente pasa con los de Los Ángeles. Sí, que lo pinto ahí, digamos, con este color. Dice, la mitad de los que están acá se van para Chicago, mientras que la otra mitad permanece aquí donde están. ¿De acuerdo? Ahí se entiende pues lo que quiere decir esto. Y dice que los camiones que están en Chicago se dividen igualmente, se dividen entre Boston y Los Ángeles. Obviamente, como dicen, se dividen igualmente, se lo entiende que para acá, para este lado, va la mitad, para Boston, que lo pinto de este color azulito. Y la otra mitad de los que están ahí, de la mitad de los que están acá, entonces se van para Los Ángeles, que están viendo obviamente la mitad, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hecho chicos, pero de todas maneras yo lo puse acá. Vamos a definir entonces las variables, que es xk, número de camiones que habrá al finalizar el késimo mes en Boston, ¿de acuerdo? Aquí pues ponemos la palabra, puse B, Boston. Al finalizar, si acaba un mes, lo que hacemos es contar los camiones, la cantidad de carros, y eso es lo que está midiendo pues xk, lo mismo pues yk y zk. YK, número de camiones que habrá al finalizar el késimo mes en Chicago. Y similarmente, pues, número de camiones que habrá al finalizar el késimo mes que habrán en Los Ángeles, ¿cierto? Hasta ahí, pues, creo pues que se entiende esto. Lo de esta partecita, chicos, es, digamos, como tratar, pues, como de entender cómo se está formando eso. Pues, cómo se están formando las cuentas. Recuerde que uno tiene que hacer, digamos, como una relación entre las variables, ¿cierto? Cómo se forman. Bueno, entonces digamos para el primer mes que yo lo puse ahí, eh, el primer mes, qué cantidad de carros va a haber, digamos que en Boston, en Chicago y en Los Ángeles, ¿cierto? Que es X1, Y1 y Z1 pues respectivamente. Recuerden pues que X0, Y0 y Z0 son la cantidad de camiones que hay, ¿cierto? Inicialmente en cada ciudad. ¿Cierto? Boston, Chicago y Los Ángeles, ahí tiene pues el numerito respectivo X0, Y0 y Z0. Vamos a hacer entonces la cuenta. ¿Cuántos camiones apenas se termina, digamos, el primer mes? ¿Cierto? Que ellos llegaron este mes, en el mes que viene. ¿Cuántos camiones van a haber en Boston? Que es X1, cantidad de camiones que hay en Boston. Entonces, ¿qué van qué cantidad va a haber aquí en Boston? En esta partecita de acá. Entonces recuerde que apenas terminó el primer mes, de esos camiones que habían originalmente, que es X0, por supuesto, de esos, mire que es el mes, ¿cierto? Yo estoy contando el primer mes. Apenas se terminó el primer mes, quiero contar cuántos van a quedar, ¿cierto?
Entonces, de los que habían originalmente, ¿cierto? O sea, un mes anterior, x0, de estos se van a quedar en toda la mitad ahí mismo. Entonces, por eso pongo esta cantidad acá, obviamente. x0 sobre 2, la mitad de los caminos que hay acá sobre 2. Pero aquí también hay más camiones. Recuerde que de acá también le llegan, ¿cierto? Le van a llegar la mitad de los camiones que van a ver que habían en Chicago, o sea, Y0. ¿Cuántos había acá? No se sabía, había una cantidad original que era Y0. De esos va la mitad para allá. Y de ahí no le llega más nadie. Entonces note pues cómo se forma la primera ecuación. Cantidad de camiones que va a haber entonces en Boston es la mitad de los que habían más la mitad de los que le vienen de Y0, de Chicago. ¿Está claro eso, cierto? Ahí le queda, digamos, esa primera ecuación. Similarmente, analizamos la cantidad de camiones que van a haber en Chicago. Es la misma, ¿cierto? Lo mismo se está formando. Le llega aquí, a Chicago. Note pues que le llega la mitad de X0, obviamente. Miren, acá está. Y también más, aquí está más, esta ecuación acá es más Y0. Aquí es Y0, ¿cierto? Ah, no, 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 no. Está bien acá esto. Dice, le llega la mitad de los que de Boston, más la mitad, mírelo, acá está en rojito ese color, rojo creo yo, y más la mitad de los que le vienen de Los Ángeles, que es Z0. Ah, entonces aquí le queda esta cantidad, digamos, a Chicago. Y de manera similar, pues, esa cantidad de camiones que van a haber entonces al finalizar el primer mes en Los Ángeles, cuéntelos. Entonces, obviamente, debes contar entonces la mitad, mírela acá, la mitad de los que le vienen de Chicago, que es la mitad de Y0, y más la otra mitad que le va a quedar ahí, ¿cierto? O sea, eso se entiende, digamos, perfectamente, eso es muy claro. Eso, digamos, como para el primer mes. ¿Qué pasa, digamos, en el segundo mes? ¿Cierto? Yo creo que ya con esto es suficiente, digamos, como para sacar la relación. Para el segundo mes es muy similar. Entonces, voy a contar entonces la cantidad de camiones que hay aquí en el segundo mes. Entonces ahí se está haciendo siempre la relación. Recuerda que cada mes, apenas un mes que pasa, dice la mitad de los camiones que habían, dice la teoría, ¿cierto? El ejercicio, la mitad permanece mientras que la otra mitad sale. Eso pasa cada mes. Entonces, como usted no sabía qué cantidad de carros habían en el mes anterior, o sea, en X1, pero con toda seguridad de ellos, se va a ir la mitad y va a quedar la mitad. Entonces, por eso vamos a poner acá X1, ¿cierto? La mitad de X1 más, y a ellos otra vez le llega la mitad también de Y1, ¿cierto? Que es como lo mismo que pasó pues como en el mes. Entonces yo creo que usted de pronto puede ir notando cómo se están formando estas ecuaciones. Y lo mismo Y2, ¿cierto? A Y2, ¿quién le llega para el segundo mes? Al finalizar, digamos, el segundo mes, ¿cuántos van a haber? Entonces, la mitad de X1 del mes anterior, ¿cierto? Le queda la mitad más la mitad de los que le llegan de Los Ángeles también. Entonces, mira que esto es básicamente lo mismo, ¿cierto? Esas ecuaciones son exactamente lo mismo, lo único que está cambiando, digamos, son los subíndices, ¿cierto? Entonces usted mire la relación que tiene. Cuando estamos en X1, entonces todos eran Y0. Cuando estamos en Y2, entonces todos son Y1, ¿cierto? De la misma forma así como esto. Es decir, tiene que ver directamente con el mes anterior, por eso lo que uno trabaja se llaman como procesos, ¿de acuerdo? Entonces de ahí nosotros vamos a sacar, digamos, como las ecuaciones en general. Cómo se forma cuántos en el mes K. Cuánto va a ser XK, Y sub K y Z sub K, ¿cierto? Si usted nota, pues, tiene que ver, por ejemplo, el X2 tiene que ver con el X1. Si yo hago el KA3, el X3, entonces tiene que ver con el X2, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, mediante esa forma, con eso en mente, en general, vamos a poner entonces las ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a parar esto para que no se... Bueno, chicos, entonces seguimos. Borré pues la partecita que estaba ahí, pues que ya espero se haya entendido, ¿cierto? Entonces en general, espero pues que se entienda lo que vamos a hacer. Wow, en general, eh,
se tiene lo siguiente, ¿sí? Se tiene lo siguiente. En xk, entonces xk entonces va a ser un medio, ¿sí? De xk menos 1, ¿cierto? De xk menos 1 más los que le llegan a él, que son de yk menos 1 sobre 2. Y lo mismo pues digamos similarmente como yk. Yk es igual entonces a un medio de xk menos 1 más un medio de zk menos 1, z sub k menos 1. Y zk es igual entonces a un medio de y sub k menos 1, perdón, más un medio de zk menos 1. ¿Sí? Mira pues la tablita o el esquema que les hice pues en el tablerito pasado, para que mire pues cómo es la relación es exactamente la misma, ¿cierto? Sino que en vez de 2 pongo el K, en vez, ¿cierto? Es igualito ahí, eso es lo que está pasando digamos a nivel general, ¿cierto? Eso es lo que está pasando cada mes, ¿de acuerdo? Quedamos solo ahí. Entonces recuerda que esto nosotros lo ponemos de manera matricial, ¿cierto? Matricialmente, ¿cómo se escribe esto? Vamos a ponerlo pues allí. Pasa digamos en el otro tablerito, vamos a ponerlo acá. Matricialmente, ¿cómo se pone eso? Recuerde, usted lo debe poner. Usted simplemente pone sus variables. Sí, voy a poner esto aquí, lado izquierdo, entonces tengo xk, tengo yk y tengo zk. ¿De acuerdo? Tengo yo eso ahí. Esto es igual, entonces vas a poner aquí una matriz y aquí vas a poner las variables, las cosas que usted no conoce en las ecuaciones que usted tiene ahí. ¿Qué no conoce? Mire, obviamente lo que usted no conoce es xk, yk, ni zk menos 1, ¿sí o no? Míralo acá está. Entonces, ¿qué no conozco? No conozco xk menos 1, no conozco yk menos 1, y tampoco conozco cuánto es yk, zk menos 1, ¿de acuerdo? Esas son sus variables, las cantidades que usted no conozca, aquí las pone siempre de variables, obviamente. Recuerde que este es como el término x, el variable suyo. Y pone los coeficientes del sistema. ¿Qué coeficiente tiene xk menos 1 en esta primera ecuación? Mire, acá te la estoy señalando. En esta primera ecuación, ¿qué coeficiente tiene? Pues es claro que tiene un medio. En esa misma primera ecuación, ¿qué coeficiente tiene yk menos 1? Tiene también un medio. ¿Y qué coeficiente en esta ecuación tiene zk menos 1? Como está claro que ahí no aparece, recuerda entonces que ahí debe ir 0, ¿cierto? Eso es muy claro. Está ahí bien. Y similarmente con la segunda ecuación. Entonces la segunda ecuación tiene un medio. Yk ahí no está, vale 0, pero sí está esta que queda un medio. Y en la última ecuación, xk menos 1 no está, vale 0, yk menos 1 está un medio, y zk menos 1 también es un medio, ¿cierto? Recuerda que mis variables son xk, yk y zk, esas son las cantidades que yo no conozco. A esto usted lo llama un vector, lo llama como un vector u, que es el que siempre lo vamos a llamar u sub k, obviamente por razones claras, ¿cierto? U sub k va a ser el vector, y a esta señora que usted tiene acá la vas a llamar la matriz A. Y siempre, chicos, siempre, por siempre, el vector que usted va a poner acá debe ser exactamente este mismo, pero con un escalón más bajo. ¿Cómo así? Que si así, aquí está K, entonces aquí va a ser u sub K, pero menos 1, obviamente, ¿cierto? Si aquí fuera un ejemplo, si aquí hubiera u sub K más 1, entonces aquí la matriz, y entonces un escalón, aquí más 1, un escalón más bajo que xk más 1, pues obviamente u sub k. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a ser ese modelo, ¿de acuerdo? Entonces,
para que lo tenga claro que siempre ustedes van a tener ese modelo que vamos a tener acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar lo siguiente, que es lo que nosotros perseguimos, que el U sub K es igual entonces a la matriz A, que es la matriz de transición, que nosotros ya le pusimos el nombre, por U sub mismo U sub K menos 1. ¿De acuerdo? Y este, digamos, es el modelo o las ecuaciones que nosotros trabajamos. ¿De acuerdo? Que quedamos, digamos, de esa manera que está acá. Bueno, tenemos esto. Voy a limpiar, a borrar todo esto. Ok. Ya tenemos esto. Entonces, siempre hay un vector inicial que es el inicial, el U sub 0 o el U sub 1, dependiendo, ¿cierto? No importa. El U sub 0, digamos, en este caso, cuando K vale 0, está claro. Recuerde cuál es el U sub K, entonces aquí le sería el X0, perdón, el Y0 y el Z0, ¿cierto? Ese es el inicial. ¿Sí? Entonces se pregunta, pues, recuerde cuál es el U sub K. ¿De acuerdo? Recuerde que el U sub K está formado con XK, YK y ZK. ¿Sí o no? Así lo estamos definiendo nosotros. Bueno. Entonces está claro que cuando K vale 0, pues eso es lo que yo tengo ahí, ¿cierto? Evidentemente. Voy a borrar esta parte. Bueno, recuerden, chicos, que cuando usted tiene ese modelo, que es el que nosotros acabamos pues, de ver, este modelo, no se pierda de vista U sub K igual a por U sub K menos 1. Entonces usted puede conocer eso lo hicimos en el ejemplo pasado, cuánto vale, digamos, por ejemplo, el U sub 2. Usted quiere conocer quién es el U sub 1. Entonces el U sub 1 simplemente reemplace la K por 1, entonces le quedaría A por U sub 0. ¿Sí o no? Quedaría así. Usted quiere conocer el U sub 2. Mire que para usted pasar de un vector U sub 0 a U sub 1 necesita multiplicar por el A. Si usted necesita multiplicar el U sub 2, usted necesita conocer el U sub 2, entonces sería el A por, reemplace la K por 2 por el U sub 1. Pero usted sabe cuánto vale el U sub 1, entonces le quedaría A por, ¿cuánto vale U sub 1? Vale A por U sub 0. Si lo ves, entonces le va a quedar A a la 2 por U sub 0. Eso le va a quedar al lado. Mire la formulita como se le informa, ¿cierto? Usted necesita saber cuál es el U sub 3. U sub 3 no es más que el A por el U sub 2. Pero usted ya sabe cuánto vale el U sub 2, ¿cierto? Vale A por, y U sub 2 vale A a la 2 por U sub 0. Es decir, eso le va a quedar A a la 3 por el U sub 0. Si lo ves entonces yo sé que usted en general ve que el U sub K, ¿cómo le va a quedar, chicos? Mira, el U sub K entonces le va a quedar sencillamente como A a la K por el U sub 0, ¿cierto? Que es lo mismo que nosotros vimos el ejemplo de los peces, que le queda así. Es decir, usted necesita conocer el U sub K, entonces necesita saber potencias de esta matriz A. ¿Y sabe lo que sigue entonces? Mirar si esa matriz que usted tiene ahí es o no es diagonalizable, ¿cierto? Que definitivamente la matriz necesita ser diagonalizable para usted terminar ya su problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ahorrar esta parte. Bueno, y voy a hacer aquí una línea chiquitica, o mejor grandecita. Eso es, listo. Entonces lo que sigue, chicos, es mirar si mi matriz A es diagonalizable. ¿De acuerdo? Veamos si la matriz A, esta matriz A es diagonalizable. ¿Cierto? Es lo que sigue, pues. Diagonalizable. Para usted determinar si la matriz A es diagonalizable, recuerda que usted definitivamente lo que necesita saber es los valores propios de la matriz. ¿Sí? Necesita calcularle, y para hallarle el valor propio, necesita calcular el polinomio característico de la matriz, que usted ya sabe cómo se define, que no es más que el determinante de la matriz A menos lambda a veces la identidad, el mismo orden la identidad que usted está trabajando. La matriz es de orden 3×3, entonces necesito poner obviamente la identidad de orden 3×3. Y eso simplemente calcular el determinante de la matriz A, pero a los elementos de la diagonal restarles lambda solamente y calcular ese determinante.
ese determinante de manera juiciosa, pues como es larguito sabemos, ¿cierto? Yo le voy a decir a usted cuánto da eso, ¿de acuerdo? Para no hacerlo. Entonces el determinante va a quedar así como como algo así como es un medio menos lambda que multiplica a lambda menos 1 y se los voy a dar factorizados de hecho ya, y aquí lambda más un medio, lambda más un medio, ahí está, perfecto, ese es el polinomio característico y además factorizado, ¿de acuerdo? De ahí podemos determinar cuándo esto vale 0, es decir, cuáles son los valores propios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serán los valores propios ahí? Recuerda que usted tener algo factorizado, cuando un producto da 0, siempre igualado a 0. Cuando uno de los factores o todos los factores sean iguales a 0. ¿Cuándo ese primer factor vale 0? Cuando lambda toma el valor de un medio, ¿cierto? El de este cuando lambda toma el valor de 1. Y el de este cuando lambda toma el valor de menos un medio. Entonces los valores propios de la matriz ahí los tengo así. Que los valores propios de A, los valores propios de la matriz A son entonces, ¿cierto? Viendo que esta letra como ya vea, de A son entonces entonces tengo lambda 1 que es digamos un medio, el primero, lambda 2 que es igual a 1 y tengo el otro valor propio lambda 3 que es igual a menos un medio. Listo, ahí tengo los valores propios. Pregunta, ya puedo decir que mi matriz A es diagonalizable. Recuerde que la matriz es de orden 3×3 y tengo tres valores propios diferentes, ¿cierto? Entonces mi matriz ya es diagonalizable. ¿De acuerdo? Eso lo hemos dicho muchas veces. Entonces ya aquí podemos decir, notemos entonces que A es diagonalizable, ¿cierto? Diagonalizable. Te estoy dando la razón, no la voy a copiar, pero te la digo, la matriz es diagonalizable porque tiene tres valores propios diferentes y la matriz es de orden 3×3. Ya con eso es suficiente, ¿cierto? Para decir en este punto si mi matriz es o no es diagonalizable, listo. Me quedaría, digamos, estos serían los valores propios. Entonces, como yo necesito, entonces podemos escribir, así que podemos escribir la matriz A de la manera siguiente, que existe una matriz P y una matriz D que me hacen el proceso de diagonalizar la matriz. ¿Cómo así? Que la matriz A usted la puede escribir así de esa manera, ¿cierto? Donde P obviamente es una matriz invertible y D es la diagonal asociada, que cambia. Estas matrices P y D no son únicas, ¿cierto? No son únicas, usted las puede modificar y cumplen exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros debemos hacer es hallar esa P y esa matriz D. ¿Cómo es que se encuentra la matriz P? Si recuerdan, la matriz P se pone con los vectores propios, y la matriz D pues simplemente son los valores propios en la diagonal. Recuerden pues que los valores propios están acá, ya los calculamos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a borrar esta parte. Y entonces necesitamos hallar la matriz P, ¿de acuerdo? Hallemos entonces a P. Y para hallar a P, hallemos a la matriz P. Y para hallar esta matriz P, necesitamos obviamente los vectores propios. ¿De acuerdo? Dice que son tres valores propios diferentes, por lo tanto usted tiene que hallar tres espacios propios diferentes. Recuerde que los vectores propios, el espacio propio asociado digamos a lambda 1 se encuentra pues como el nulo de la matriz A menos lambda 1 es la identidad del orden 3 que usted tiene en este caso. Recuerden, mejor usted encontrar el nulo de la matriz A menos el primer valor propio que nosotros dimos fue un medio, ¿cierto? Un medio. Bueno, y la identidad, perdón, acá la identidad del orden 3, ahí, ¿cierto? Eso le va a quedar de la siguiente manera. Entonces usted escoge esa matriz. Recuerde que cuando usted va a buscar el espacio propio, chicos, damas, caballeros, cuando usted va a buscar el espacio propio de este señor, la matriz,
Cuando usted la escalona le debe quedar una fila llena de cero, eso lo hemos dicho muchas veces. Entonces ahí, eso es, obviamente, esto demora un poquito, no lo voy a hacer, simplemente le digo cómo es el razonamiento. Pues usted ya sabe cómo es el razonamiento, simplemente le doy la respuesta. Ese señor va a estar generado entonces por un solo vector, que es menos 1, 0 y 1. Listo. Ahí te doy la respuesta. Similarmente haces con el espacio propio asociado al lambda 2, que estaría generado entonces por lo siguiente. Estaría generado entonces por 1, 1 y 1. ¿De acuerdo? Y el otro espacio propio asociado al lambda 3 estaría generado entonces por el 1, el menos 2 y el 1. Ahí lo tienes. Entonces ya tengo los vectores propios, ¿cierto? Tengo el primer vector propio, el segundo y el tercer vector propio. Así que P, que la matriz P que usted lo monta, pues muy sencillo, usted los monta en el orden que usted quiera, pero respetando obviamente con D, ¿cierto? P los puede montar así, pues lo más sencillo sería menos 1, 0 y 1. Sería 1, 1, 1. Quedaría 1 menos 2, me quedaría el 1. ¿Sí? Si usted monta P de esa manera, entonces D la de montar entonces de esta forma, ¿cierto? D va a ser entonces lo siguiente. Monta los valores propios de cuáles vectores propios vinieron. Este señor primer vector propio que vino del valor propio lambda 1 lo monta entonces de primera, ¿cierto? Lambda 1. Voy a ponerlo pues aquí lambda 1. El otro vino de lambda 2. Perdón, y el otro vino de lambda 3. Recuerda que una matriz diagonal debe ser llenar de 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Cierto? Nosotros ya sabemos pues quién es lambda 1, por supuesto, sabemos que vale 1 medio, el lambda 2 vale 1 y el último vale menos 1 medio. Usted lo puede mirar ahí, ¿cierto? Y ahí ya lo tienes, esto vale 0, vale 0, vale 0, 0, 0 y vale 0. ¿Qué hacen esa matriz? Ya sabemos que esa P y esa D lo que hacen es diagonalizar, ¿cierto? Entonces, recuerden así, por tanto, ¿qué tenemos entonces con el problema? Tenemos lo siguiente, tenemos entonces que U sub K, que es igual a la matriz, bueno, antes de esto, voy a decirlo mejor así, por tanto, recuerden que la matriz A se puede escribir así, P, D y pi a la menos 1. Ya conocemos a P y conocemos a D. Obviamente no conocemos todavía a la inversa de P, ¿cierto? Pero es algo que uno lo puede hacer, lo puede hallar. Pero ahorita te voy a decir una cosita con esto. Tienes a P, tienes a D y pi a la menos 1. Entonces recuerde la importancia de esto, de que la matriz sea diagonalizar, es que cuando se le calcula potencias a esta matriz, le quedaría así, le quedaría P, D a la K, y me quedaría P a la menos 1. Y que D a la K es muy sencillo, si se acuerdas. D a la K es simplemente elevar esta matriz a potencias de K, tan sencillos como ponerles esta potencia a la K, 1 a la K y menos 1 medio a la K. ¿Sí lo ves? Recuerda que eso le queda de esa manera. Por eso, pues de hecho para eso se hace. Luego, tenemos entonces ya básicamente la respuesta, que es la siguiente. Luego U sub K se escribe entonces como A a la K, que ya lo dijimos, a la K por el U sub 0, ¿cierto? Pero usted ya sabe que es a la K, usted simplemente lo reemplaza por eso, entonces le quedaría que el U sub K es igual que es a la K, sería P de a la K por P a la menos 1 por, obviamente todo esto es a la K por el U sub 0. Mire que eso ya es una cuestión de calcular, pues de computar esto, ¿cierto? De a la K, sencillo, le coge esto a las potencias a la K y ya le queda pues básicamente acá como la respuesta, que es esto que yo tengo pues acá. Listo. Entonces, wait a moment.